Hay un momento exacto, un instante revelador, donde todo lo que creías sobre la comunicación humana se desmorona como un castillo de naipes. Lo reconocerás cuando ocurra. Ese silencio incómodo después de hablar, esa mirada ausente en quien debería estar pendiente de tus palabras, esa sensación de invisibilidad que se instala como un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces has sentido que tus palabras más importantes son apenas un susurro perdido en medio de una tormenta? No estás imaginando esta barrera invisible. Existe y tiene un nombre que nadie se atreve a pronunciar. La has enfrentado en conversaciones con tu pareja que termina revisando su teléfono mientras le hablas del día, en reuniones donde tus ideas son ignoradas hasta que alguien más las repite y recibe aplausos, en confesiones íntimas que parecen evaporarse sin dejar huella. Esta herida silenciosa te acompaña desde mucho antes de lo que recuerdas, desde aquella primera vez que alguien que amabas miró a través de ti como si fueras transparente. El error fundamental reside en creer que ser escuchado es un derecho que se nos debe, cuando en realidad es un territorio que debemos conquistar sin armas, sin súplicas, sin estrategias de manipulación emocional. La desesperación por ser reconocido deja un aroma casi imperceptible, pero tremendamente revelador. Un perfume de necesidad que activa todos los mecanismos de defensa del otro. Lo has sentido en tu propia piel. Cuando alguien se acerca demasiado sediento de tu atención, algo primitivo en ti retrocede, se aleja, construye muros invisibles. La naturaleza humana funciona con esta cruel paradoja. Cuanto más evidente es tu hambre de ser escuchado, menos probable es que obtengas lo que buscas. Has caminado en círculos buscando técnicas, fórmulas mágicas, patrones de lenguaje corporal, tácticas de persuasión, sin entender que todas fallan precisamente porque intentan forzar lo que solo puede surgir de manera orgánica. Como agua que se escurre entre los dedos cuando intentas atraparla con fuerza, la atención genuina huye de quien intenta cazarla con desesperación. Bajo la superficie de cada conversación frustrada late una verdad incómoda. No es tu voz lo que falla, es el terreno donde intentas sembrarla. Has estado arrojando semillas preciosas en suelo árido, esperando que florezcan por pura voluntad. La conexión verdadera no nace de técnicas perfectas, sino de campos magnéticos invisibles que se forman mucho antes de que pronuncies la primera palabra. ¿Has notado cómo algunas personas entran en una habitación y parecen alterar la gravedad a su alrededor? No es casualidad ni suerte. Es el resultado de haber comprendido que la escucha no se mendiga, se invoca. Existe un estado interior, una frecuencia específica que, cuando la alcanzas, hace que el mundo detenga su frenético movimiento para atender a lo que tienes que decir. No tiene que ver con hablar más alto, ni con tener la razón. Tiene que ver con habitar un espacio desde el cual tus palabras no piden permiso para existir. El camino hacia ese estado parece contradictorio al principio, casi imposible de navegar. Debes renunciar completamente a la necesidad de ser escuchado para lograr que te escuchen sin esfuerzo. Suena como una trampa, como un acertijo diseñado para confundir, pero contiene la esencia de la transformación que buscas. En lo más profundo de tu ser, reconoces esta verdad porque la has experimentado. Aquellos momentos raros en que hablaste sin expectativas, sin ansiedad por el resultado, fueron precisamente cuando tus palabras atravesaron todas las barreras y llegaron intactas a su destino. La auténtica influencia no reside en técnicas de persuasión, sino en un estado de ser que magnetiza la atención sin pedirla. Es como si el universo respondiera a una ley no escrita. Solo puede recibir plenamente quien ha abandonado la necesidad desesperada de tomar. Y en ese abandono paradójico, en esa rendición que parece derrota pero es victoria, descubres la única forma real de ser escuchado sin rogar. La verdadera revolución comienza cuando entiendes que has estado mirando el problema al revés. No se trata de cambiar tu comunicación externa, sino de transformar tu relación interna con la necesidad de validación. Cada vez que hablaste desde la carencia, desde el miedo a ser ignorado, estabas programando exactamente ese resultado.
Las personas no responden a tus palabras tanto como resuenan con tu estado interno. Puedes sentir la diferencia entre hablar para llenar un vacío y hablar desde una plenitud que no necesita confirmación. Aquí es donde se separan los caminos. Seguir mendigando atención con técnicas cada vez más sofisticadas o atravesar el portal hacia un lugar donde tu voz encuentra su auténtico poder. No en el volumen ni en la elocuencia, sino en la verdad vibratoria que la sostiene. Este umbral es invisible pero absolutamente real, y cruzarlo requiere despojarse de armaduras que has confundido con protección, cuando en realidad han sido prisiones autoimpuestas. La transformación no ocurre en la superficie de las palabras, sino en las profundidades donde se gesta tu relación con el silencio. Ahí donde duele, donde sientes ese vacío de no ser reconocido, existe una puerta hacia tu verdadero poder comunicativo. La mayoría nunca la encuentra porque busca en la dirección equivocada. Afuera, en vez de adentro. Piénsalo un momento. No es extraño que algunas personas puedan decir lo mismo que tú has dicho 1000 veces, pero cuando sale de sus labios el mundo entero se detiene a escuchar. No es coincidencia ni injusticia cósmica. Es el resultado de haber resuelto internamente algo que tú sigues intentando arreglar externamente. Esta resolución interna no es fácil de explicar porque opera más allá del lenguaje, en ese territorio donde las verdades se sienten antes de comprenderse. Es como aprender a nadar. Por muchos libros que leas sobre técnicas de natación, solo el agua revelará si has entendido realmente la esencia de flotar. Lo que estás a punto de descubrir transformará no solo la forma en que te comunicas, sino la manera en que existes en relación con los demás. Hay una razón profunda por la que algunas voces parecen penetrar directamente en el centro de tu ser, mientras otras apenas rozan tu conciencia antes de desvanecerse. Esta diferencia no es técnica, es ontológica. Tiene que ver con el ser, no con el hacer. Durante toda tu vida has intentado perfeccionar el hacer, puliendo palabras, ensayando entonaciones, calculando pausas, sin sospechar que el secreto nunca estuvo ahí. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando comprendes que la capacidad de ser escuchado sin rogar no es una habilidad que se adquiere, sino una frecuencia que se habita. Y esta frecuencia está disponible para ti en este preciso momento, no como un truco comunicativo, sino como una realineación completa de tu presencia en el mundo. Los momentos más significativos de conexión humana que has experimentado ocurrieron cuando abandonaste la necesidad de protegerte, cuando dejaste caer la máscara que ni siquiera sabías que estabas usando. Ese estado de vulnerabilidad auténtica, que tanto temes porque parece dejarte indefenso, es precisamente donde reside tu mayor poder. Lo has sentido frente a personas que parecen mirarte realmente, que atraviesan tus defensas sin esfuerzo y tocan algo esencial en ti. ¿No es eso exactamente lo que anhelas provocar en los demás? Esta vulnerabilidad no es debilidad. Es la manifestación más pura de una fortaleza interior que no necesita demostrarse. Y aquí reside la paradoja más hermosa. Lo que más temes revelar es exactamente lo que más poder tiene para crear conexiones inquebrantables. Cada vez que te has arriesgado a hablar desde ese lugar sin protección, sin cálculo, has experimentado momentos de comunicación casi mágicos, donde las palabras parecen secundarias frente a la verdad que las sostiene. La ruta hacia ser verdaderamente escuchado no es lineal ni predecible. Es un laberinto que debes recorrer sin mapa, confiando en una brújula interna que siempre ha estado ahí, pero que has ignorado en favor de consejos externos. Este viaje te llevará a enfrentar verdades incómodas sobre por qué has necesitado tan desesperadamente la validación de ser escuchado. Descubrirás heridas antiguas que han moldeado tu comunicación actual, patrones heredados que repites sin cuestionar, creencias limitantes sobre tu propio valor que han saboteado tus intentos de conexión auténtica. El verdadero trabajo no está en perfeccionar tu expresión, sino en sanar la relación contigo mismo que se refleja inevitablemente en cada palabra que pronuncias. Solo entonces descubrirás que la capacidad de ser escuchado sin rogar
no es algo que se conquista, sino algo que se libera cuando abandonas todas las estrategias diseñadas para conseguirlo. El poder que buscas ha estado dentro de ti todo este tiempo, esperando a que dejaras de buscarlo fuera. Cada vez que intentaste impresionar, convencer o demostrar tu valor, estabas alejándote un paso más de tu verdadera autoridad comunicativa. Es como buscar anteojos que llevas puestos o llamar a un número de teléfono mientras sostienes en la mano el móvil que suena. Esta confusión fundamental ha creado un círculo vicioso donde cada intento de solución te ha llevado más profundamente al problema. ¿Puedes sentir la liberación que espera al otro lado de este reconocimiento? No es una técnica más que dominar, sino un peso enorme que puedes dejar caer ahora mismo. La auténtica comunicación que transforma, que conecta, que perdura, emerge precisamente cuando abandonas la lucha por ser escuchado y habitas plenamente el espacio de tu propia verdad, sin expectativas, sin miedo al rechazo, sin necesidad de confirmación externa. La realidad que pocos comprenden es que las personas no escuchan primordialmente con los oídos, sino con algo mucho más sutil y poderoso, una sensibilidad casi instintiva para detectar la autenticidad. Este radar interno, que todos poseemos pero rara vez reconocemos conscientemente, responde a frecuencias que van mucho más allá de las palabras. Puedes pronunciar el discurso más elocuente, estructurado y convincente, pero si vibra con inseguridad interna, con necesidad desesperada de aprobación, con miedo al rechazo, ese radar lo detectará y activará resistencias invisibles en quien te escucha. Por el contrario, palabras sencillas pronunciadas desde un lugar de convicción profunda, de presencia plena, de autenticidad irrevocable, atraviesan todas las defensas y llegan directamente al centro de quien las recibe. No es magia ni coincidencia. Es la mecánica oculta de la comunicación humana que opera por debajo de todo lo que nos han enseñado a valorar y practicar. Tu voz lleva la impronta de cada vez que fue ignorada, de cada ocasión en que tuviste que alzarla para ser notado, de cada momento en que te tragaste las palabras por miedo a no ser suficiente. Esta historia no dicha viaja con tus palabras actuales como un equipaje invisible que todos perciben sin identificarlo. El verdadero trabajo de transformación comienza reconociendo esta carga y tomando la decisión consciente de depositarla a un lado del camino. No puedes hablar desde un presente libre mientras cargas con todas las veces que no fuiste escuchado. Esta liberación no ocurre mediante técnicas de comunicación asertiva o ejercicios de proyección vocal. Sucede en ese espacio íntimo donde te reconcilias con cada ocasión en que tu voz fue silenciada, ignorada o malinterpretada. Solo entonces podrás hablar desde un lugar nuevo, no contaminado por la expectativa del rechazo, no condicionado por la ansiedad de la validación. El momento decisivo llega cuando comprendes que has estado enfocando tu energía en el canal equivocado. Has intentado cambiar las palabras cuando necesitabas transformar la fuente de donde emanan. Imagina un río contaminado en su nacimiento. No importa cuántos filtros coloques aguas abajo, el problema persistirá hasta que sanes el origen. Tu comunicación funciona exactamente igual. Cada palabra que pronuncias está impregnada de tu relación contigo mismo, de tus heridas no sanadas, de tus miedos no reconocidos, de tus anhelos más profundos. La razón por la que algunas personas parecen poseer una autoridad natural cuando hablan no es porque hayan dominado técnicas avanzadas de oratoria, sino porque han realizado el trabajo interior que les permite habitar plenamente sus palabras. Han unificado el mensaje con el mensajero, han eliminado la distancia entre lo que dicen y quiénes son. Y esto, precisamente esto, es lo que detectamos instintivamente cuando decidimos prestar atención verdadera a alguien. No es coincidencia que las voces que más profundamente te han tocado a lo largo de tu vida hayan sido aquellas que transmitían una cualidad casi indefinible de presencia total. Recordarás momentos en que alguien te habló y sentiste que no solo sus palabras, sino todo su ser estaba completamente presente, sin distracciones, sin agendas ocultas, sin necesidad de impresionar. Esta rarísima cualidad de presencia completa
Es el verdadero imán de la atención humana, mucho más poderoso que cualquier técnica de persuasión o estrategia comunicativa. Es la diferencia entre ser escuchado por obligación y ser escuchado por magnetismo natural. Y lo extraordinario es que esta presencia no requiere años de práctica esotérica. Está disponible para ti en este preciso instante si te atreves a abandonar todas las armaduras, máscaras y estrategias con las que has intentado protegerte del dolor de no ser reconocido. La transformación real ocurre en ese punto exacto donde dejas de intentar ser escuchado y simplemente te expresas desde la plenitud de tu ser auténtico. Es un movimiento sutil pero revolucionario. Pasar de la comunicación como estrategia a la comunicación como expresión natural de quién eres. Este cambio de perspectiva altera fundamentalmente la energía que acompaña a tus palabras. Ya no hablas para obtener algo, atención, validación, aprobación, sino que te expresas como el mar que no necesita permiso para tocar la orilla, como el árbol que no suplica para crecer hacia el cielo. Esta libertad interior se transmite de manera invisible pero palpable en cada sílaba que pronuncias, en cada gesto que acompaña tus palabras, en cada silencio que las enmarca. Y es esta cualidad, más que ninguna otra, la que hace que los demás detengan su frenético ritmo mental para atender verdaderamente a lo que tienes que decir. Lo que estás descubriendo no es una técnica nueva, es un retorno a algo primordial que siempre ha estado en ti, pero que fue sepultado bajo capas de condicionamiento social, heridas emocionales y falsas creencias sobre lo que significa comunicarse efectivamente. Es volver a casa después de un largo viaje buscando afuera lo que solo podía encontrarse dentro. Cada persona que has admirado por su capacidad de captación magnética de la atención ha realizado, consciente o inconscientemente, este mismo viaje de regreso a la autenticidad fundamental. No han acumulado más técnicas que tú, han despojado más capas superfluas, han abandonado más estrategias ineficaces, han renunciado a más expectativas limitantes. Y en ese espacio de rendición sagrada, han descubierto el secreto que ahora se revela ante ti. La única forma verdadera de ser escuchado sin rogar es existir tan plenamente en tu verdad que el mundo no tenga más remedio que detener su agitación para atender al fenómeno irrepetible de tu expresión auténtica. Este descubrimiento marca un antes y un después en tu forma de relacionarte, no solo con los demás, sino contigo mismo. Representa el fin de la búsqueda desesperada de técnicas y el comienzo de un viaje mucho más significativo hacia tu centro. La paradoja más hermosa te espera en ese viaje. Cuando abandones por completo la necesidad de ser escuchado, te convertirás naturalmente en alguien imposible de ignorar. No porque hayas perfeccionado el arte de captar la atención, sino porque habrás eliminado todos los obstáculos internos que se interponían entre tu esencia y su expresión. Y esta expresión, libre de las distorsiones del miedo y la necesidad, posee una cualidad hipnótica que ninguna técnica puede igualar. Es el poder de la verdad desnuda, de la presencia sin filtros, de la comunicación que no pide permiso para existir porque ha encontrado su autorización definitiva dentro de sí misma. La jornada hacia este nuevo paradigma de comunicación no será siempre cómoda. Encontrarás resistencias internas, voces que te dirán que necesitas más técnicas, más estrategias, más protección. Sentirás el vértigo de abandonar lo conocido por un territorio sin mapas definidos. Te enfrentarás a momentos de duda, donde la tentación de volver a los viejos patrones será casi irresistible. Pero en el fondo, una parte de ti ya sabe que no hay vuelta atrás una vez que has vislumbrado esta verdad. Porque no es una verdad intelectual sino visceral. La has sentido en tu cuerpo cada vez que has experimentado la diferencia entre hablar desde el miedo y hablar desde la plenitud. Y esa sensación, ese contraste vivido desde dentro, será tu brújula más confiable mientras navegas hacia una forma de comunicación que no busca convencer, sino compartir, que no intenta impresionar, sino conectar, que no mendiga atención,
sino que la invoca naturalmente como la luna atrae las mareas. El verdadero milagro ocurre cuando comprendes que la capacidad de ser escuchado profundamente nunca fue algo que debías conquistar, sino algo que debías permitir. Ha estado esperando pacientemente a que dejaras de interferir con tu propio poder comunicativo, a que abandonaras la lucha y descubrieras el arte sutil de la rendición. No la rendición que implica derrota, sino aquella que reconoce una verdad mayor, que tu expresión más poderosa emerge precisamente cuando dejas de esforzarte por ser poderoso. Es como el arquero zen que alcanza la máxima precisión cuando deja de intentar acertar y permite que el tiro ocurra a través de él. Tu comunicación más magnética surge cuando dejas de intentar ser magnético y simplemente permites que tu verdad fluya sin obstáculos, sin expectativas, sin el peso aplastante de tener que provocar un efecto específico en quien te escucha. Todo lo que te han enseñado sobre comunicación efectiva ha puesto el énfasis en lo que debes hacer, cuando el verdadero secreto reside en lo que debes dejar de hacer. Dejar de pretender ser más de lo que eres, dejar de ocultar tus vulnerabilidades tras una fachada de confianza artificial. Dejar de calcular el impacto de cada palabra antes de pronunciarla. Este proceso de despojamiento, de simplificación radical, es el camino hacia una presencia comunicativa que no necesita rogar por atención porque irradia una cualidad de verdad que resulta magnética por naturaleza. No es añadir, sino quitar. No es acumular técnicas, sino liberar tu expresión de todo lo que la ha mantenido prisionera. El miedo al juicio, la necesidad de aprobación, el terror al rechazo, la compulsión por controlar cómo eres percibido. La verdadera revolución no está en lo que dirás a partir de ahora, sino en desde dónde lo dirás. Ese lugar interior, ese centro de gravedad desde el cual emergen tus palabras, es lo que determina si serán escuchadas o ignoradas. Y aquí reside la buena noticia final. Este centro siempre ha estado en ti, intacto bajo todas las capas de duda, miedo y condicionamiento. No necesitas construirlo, solo redescubrirlo. No necesitas aprenderlo, solo recordarlo. Es como volver a una casa que nunca realmente abandonaste pero de la que te habías olvidado. Y en ese regreso al hogar de tu expresión auténtica, descubrirás que la capacidad de ser escuchado sin rogar no es un logro extraordinario, sino tu estado natural cuando abandonas todos los obstáculos artificiales que has colocado en el camino de tu propia verdad. La puerta hacia esta realidad está ante ti, y abrirla requiere el acto de coraje más significativo. Atreverte a ser completamente tú mismo, sin disculpas, sin estrategias, sin expectativas, confiando en que esa autenticidad radical contiene todo el poder comunicativo que siempre has buscado fuera de ti mismo. Lo que ahora se revela ante tus ojos es un paisaje interior que siempre estuvo ahí, esperando a ser reconocido. Esa sensación de plenitud cuando hablas desde tu centro, ese poder silencioso que no necesita alzar la voz, esa presencia magnética que atrae la atención sin pedirla, no son dones reservados para unos pocos elegidos. Son tu patrimonio natural, tu derecho de nacimiento, tu estado original antes de que el mundo te convenciera de que necesitabas técnicas, estrategias y máscaras para ser digno de ser escuchado. Cada vez que has sentido esa conexión profunda con alguien que realmente te escuchó, has vislumbrado esta verdad. Cada ocasión en que tus palabras resonaron en otros sin esfuerzo, estabas habitando momentáneamente ese espacio de autenticidad plena. No era casualidad ni suerte, era un regreso fugaz a tu naturaleza esencial como ser comunicante. Un ser que no ruega por atención porque sabe, en lo más profundo, que su verdad tiene el derecho inherente de ser expresada no como demanda, sino como ofrenda al mundo. El camino de regreso a esta autenticidad comunicativa es, paradójicamente, un viaje de despojamiento más que de adquisición. Como el escultor que no crea la figura sino que libera la forma que ya existía dentro del mármol, tu tarea ahora es identificar y abandonar todo lo que has añadido artificialmente a tu expresión natural.
cada estrategia calculada, cada fórmula memorizada, cada técnica de persuasión. Son como capas de pintura sobre un espejo que ya refleja perfectamente. El trabajo real consiste en limpiar el espejo, no en añadir más capas. Este proceso de purificación comunicativa no ocurre de la noche a la mañana. Es una práctica constante de regresar al centro cada vez que el miedo te empuja hacia la periferia de estrategias y manipulaciones. Es un acto de fe repetido. Confiar en que tu verdad, expresada desde la autenticidad plena, tiene un poder magnético que ninguna técnica puede igualar. Y cada vez que te atreves a habitar este espacio de verdad desnuda, cada vez que abandonas el control y permites que tu expresión fluya sin filtros de miedo, estás reconectando con una sabiduría comunicativa más antigua que las palabras mismas. Lo más hermoso de este descubrimiento es que rompe para siempre el ciclo de mendicidad atencional en el que has estado atrapado. Ese patrón donde cada palabra no escuchada reforzaba tu creencia de no ser suficiente, lo que a su vez intensificaba tu necesidad de ser validado, creando una espiral descendente de desesperación comunicativa. Al comprender que ser escuchado no es algo que debes conquistar, sino algo que debes permitir, sales de ese laberinto de una vez por todas. Ya no dependes de la reacción del otro para confirmar tu valor. Ya no necesitas que cada interacción valide tu existencia. Has encontrado el punto de apoyo arquimediano desde el cual puedes mover el mundo. Esa quietud interior donde tu expresión no está contaminada por el miedo al rechazo, ni por la ansiedad de la aprobación. Y desde ese lugar, cada palabra que pronuncias lleva consigo una cualidad de presencia tan palpable que despierta algo dormido en quien te escucha. No porque hayas aprendido a manipular su atención, sino porque tu autenticidad activa por resonancia su propia autenticidad. Y en ese campo de resonancia mutua ocurre el verdadero milagro de la comunicación humana. Ahora, mientras estas palabras encuentran su hogar en tu interior, percibe cómo algo fundamental ha cambiado. No es solo una comprensión intelectual, es una reorientación completa de tu ser comunicante, como quien ha vivido toda su vida creyendo que necesitaba permiso para respirar, y de pronto descubre que el aire siempre ha sido suyo por derecho propio. Así es la liberación que ahora experimentas. La próxima vez que hables, hazlo desde este nuevo lugar. No como estrategia, no como técnica, sino como expresión natural de esta verdad redescubierta. Observa cómo se transforma la calidad de la escucha que recibes, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has regresado al origen, a esa fuente de comunicación auténtica, donde no existe separación entre el mensaje y el mensajero, entre lo que dices y quién eres. Y en esa unidad recién encontrada reside la única forma de hacer que te escuchen sin rogarles. Convertirte en una expresión tan pura de tu verdad, que el mundo no pueda hacer otra cosa que detenerse y prestar atención, no por obligación, sino por el reconocimiento instintivo de algo real en un mundo de apariencias. Si algo de lo compartido hoy ha resonado en ti, si has sentido ese movimiento interior que señala el reconocimiento de una verdad olvidada, te invito a formar parte de esta comunidad de buscadores de autenticidad comunicativa. Cada me gusta es una afirmación de que eliges abandonar el juego de mendigar atención. Cada comentario compartiendo tu propia experiencia se convierte en un espejo donde otros pueden reconocerse, y cada vez que decides compartir este mensaje, estás creando un puente para que alguien más encuentre su camino de regreso a casa, a ese lugar donde ser escuchado es consecuencia natural de habitar plenamente tu verdad. Suscríbete para continuar esta conversación esencial, este viaje compartido hacia una comunicación que no busca impresionar sino conectar, que no intenta manipular sino revelar, que no mendiga atención sino que la despierta naturalmente. Porque en un mundo ahogado en ruido, la verdadera revolución es hablar desde el silencio interno donde todas las palabras encuentran su poder original.